Familia, estoy muy contento, estamos en nuestra segunda semana de esta serie Sangre y Cruz y ya empezamos a ver los efectos de estar estudiando los temas de la sangre y la cruz en los grupos en casa. La gente se está preguntando muchas cosas, estamos reflexionando, lo cual es muy bueno. Y yo quiero solamente, he estado tratando de ser un poco más visual y didáctico porque algunos de ustedes aprenden más viendo y yo soy visual. Pero esto que voy a hacer hoy nada más tiene como, es una ilustración, es lo que quiero hacer en esta tarde. Pero quiero iniciar hablando retomando un poquito de lo que hablábamos la semana pasada. Y la semana pasada hablamos acerca del poder de la sangre de Jesús. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien recuerda esto? ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Están conmigo? Ok. ¿Y alguien me puede decir cuáles son los 3 aspectos que cubre la sangre de Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Perdón, Luis. Complacer al Padre. ¿Sabe? Hablamos acerca de que la sangre de Jesús ha satisfecho a Dios y que nosotros, por más que nos podamos esforzar y eso, no podemos satisfacer, el ser humano no puede satisfacer a Dios. Quien satisfizo las demandas de Dios, las demandas legales, fue Cristo. Las exigencias de la ley fue Jesús. La sangre de Cristo mantiene satisfecho a Dios. Ok, perfecto. ¿Qué otro aspecto cubre la sangre de Cristo? ¿Alguien se acuerda? Es importante que lo tengamos claro porque si no lo interiorizamos vamos a estar batallando siempre. Así que esto es algo que toda persona, todo creyente, toda persona que realmente quiere experimentar una vida de libertad en Cristo, la verdadera vida cristiana, necesita tener claro. Lo primero es, la sangre de Jesús tiene satisfecho a Dios. Segundo aspecto, ¿alguien se acuerda? Nos limpia la conciencia. Nos limpia la conciencia precisamente de este pensamiento de decir tengo que complacer a Dios, o de sentirme autojustificado en mis buenas acciones porque ya me estoy portando muy bien, de alguna manera siento que estoy más cerca de Dios y Dios me ama más, y eso se llama orgullo. Y entonces la sangre de Jesús nos limpia la conciencia porque en primer lugar nos dice que nosotros ya no somos señalados como culpables delante de Dios debido al sacrificio de Jesús, pero entonces tampoco podemos ganarnos más del favor ni del amor de Dios de lo que Jesús ya ganó para nosotros. Entonces nos quita la culpa y nos quita el orgullo. ¿Y qué otra cosa, qué otro aspecto cubre la sangre de Cristo? ¿Alguien se acuerda? Silencia a Satanás. Cuando el enemigo viene y acusa, que él es el acusador profesional, siempre la Biblia dice que él se presenta prácticamente todos los días a acusar a los hijos de Dios delante de Dios. Ahora sabemos que cuando Satanás va, si yo estoy caminando en Cristo, cuando él va a acusarme de cosas que he hecho, el Padre le señala la sangre de Jesús y entonces Satanás es silenciado. Satanás ya no tiene voz, no debe tener voz en nuestra mente ni en nuestro corazón porque la sangre de Jesús le ha cerrado la boca. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que cuando nosotros pecamos, ¿se acuerdan? La semana pasada platicamos del acta de los decretos. Se levantó un acta legal en contra nuestra y esa acta legal es emitida por un juez y el juez justo es Dios. Dios es el mismo que juzga y es el mismo que dio la ley. Violamos su ley, rompimos su ley y entonces Él hizo un acta con nuestros nombres, con los pecados que hemos transgredido, la forma en la que lo hicimos y cuáles son las consecuencias. Y esa acta tiene el nombre de cada uno de nosotros. La semana pasada la hermana Angélica vio su acta, ¿no? Apareció su acta ahí, el acta de sus decretos. Y en esta acta de decretos de la hermana se hablaba acerca de que, ¿se acuerda, hermana Angélica? Que decía que había mentido, odiado y ¿qué otra cosa? Y codiciado. Y entonces la hermana me dice, pastor, eso fue real en mi vida. Yo pasé por eso. Y entonces un acta como esta, es para cada uno de nosotros. Pero, ¿qué hablamos? Que la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, anuló el acta de los decretos. Y la Biblia dice textualmente que la clavó en la cruz. Y clavándola en la cruz, Él anuló ese poder legal sobre nosotros. Entonces ya no hay un acta que se esté levantando todos los días en contra nuestra. Satanás ya no tiene autoridad. Satanás usaba esta acta para acusarnos delante de Dios. ¿Ok?
pero ya no tiene esa autoridad. Entonces, ¿esta acta dónde va? Va a la cruz, ¿ok? Déjenme, para fines ilustrativos, déjenme ponerla en la cruz. Ahora, ¿saben por qué la Biblia dice que el acta está clavada en la cruz? Porque el acta de los decretos, el acta legal que declara la culpabilidad de la persona, era colocada, por ejemplo, en el caso de un juicio por cruz, tenía que ser clavada para que la gente supiera por qué ese hombre estaba crucificado ahí. ¿Se acuerdan que a Jesús lo crucificaron y le pusieron un letrero encima, ¿no? Ese era el acta que ellos creían que correspondía. Ahora, los romanos le pusieron un nombre ahí, como en tono de burla, pero al final estaban declarando la verdad, ¿no? Aquí está el rey, ¿no? El rey. Pero ahí cuando Jesús se subió a la cruz, lo que ocurrió es que nuestras actas fueron crucificadas sobre su cabeza. Y entonces en el mundo espiritual delante de Dios, Dios podía ver la acusación de cada uno de nosotros sobre la cabeza del que había sido sentenciado. En este caso, ¿quién? Jesucristo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasó con la sangre. Ahora, ¿cuál es el tema el día de hoy? Vamos a empezar a hablar acerca de la cruz. Y voy a dividir esta enseñanza en tres, porque realmente esta es la primera parte, porque la cruz es un tema muy profundo. Y si de repente con la sangre batallamos un poco, la cruz nos va a generar muchos movimientos en la cabeza. Y yo espero que hoy el Señor traiga libertad, rompa esquemas, religiosidad, cosas mal aprendidas que nos fueron enseñadas, cosas que inclusive yo les pude haber enseñado incompletas hace tiempo. Yo espero que Dios traiga libertad a esto. ¿Alguien está conmigo aquí? Ok. La semana pasada hablamos de todo esto, pero ahora sigue una pregunta muy importante. Si nosotros ya no tenemos el acta judicial en contra nuestra, si Jesús limpia nuestras conciencias de culpa y de arrogancia, de orgullo, si nos presenta como justos delante de Dios porque Él está satisfecho con la sangre y el enemigo está silenciado porque ya no tiene argumento, entonces ¿por qué seguimos pecando? ¿Qué es lo que ocurre en nuestras vidas? Porque este es el cuestionamiento y ese es el dilema del creyente. ¿Por qué si estoy caminando con Jesús, por qué sigo haciendo estas cosas? ¿No es cierto? Muchas personas se preguntan, si mis pecados fueron perdonados, ¿por qué sigo luchando? Otros creyentes viven esta experiencia, aman a Dios, quieren obedecerlo, pero siguen luchando con la misma naturaleza. Yo amo a Dios, quiero seguirlo, quiero servirle, quiero hacer las cosas correctas, pero sigo una y otra vez cayendo exactamente en las mismas cosas, una y otra vez. Bueno, entonces esto tiene que ver con el hecho de no entender cómo funcionan las cosas. La sangre de Cristo trata con lo que hicimos, con nuestros pecados, con las acciones, con los delitos cometidos. Pero la cruz trata con la persona, trata con lo que somos. ¿Ok? Entonces, si yo solamente me quedo en la parte de la cruz donde trata con mis acciones, pero con la parte de la sangre que trata con mis acciones, pero yo no vengo a entender lo que la cruz significa, yo voy a ser una persona que a lo mejor es justificada delante de Dios, que ya el Señor hizo ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, pero no voy a entender lo que realmente pasó conmigo. Y si no entiendo lo que pasó conmigo, voy a caer una y otra vez en las mismas cosas, que es algo que nos pasa muy frecuentemente. Porque esto, lo que yo he llegado a entender ahora que estoy estudiando esto profundamente, ha sido muy confrontador para mí, y es el hecho de por qué nos han enseñado las cosas como de forma incompleta. Y es como tener una parte que estuvo hueca siempre, que no fue clarificada, y entonces eso hace que muchos de nosotros estemos viviendo la vida cristiana por debajo de lo que Jesús ofreció. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Jesús ofreció un tipo de vida. Juan 10:10, Él dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan ¿cómo?
en abundancia. ¿Por qué vivimos por debajo de ese nivel? Porque no entendemos lo que realmente, todo lo que la obra de Cristo hizo. Y para que yo pueda entender lo que Jesús hizo, necesito entender la cruz de Jesús. ¿Ok? Bien. Romanos 6:6 dice lo siguiente: sabemos, escuchen, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera ¿qué? Su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora, este pasaje es una metáfora, es una ilustración. Cuando dice, y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado, es una metáfora, es una ilustración, es una idea. Pablo está utilizando una imagen visual para ayudarnos, o será una declaración real. Analiza el texto. Sabemos que nuestro antiguo ser, ¿qué pasó con él? Cuando una persona cree en Cristo, ese ser antiguo, según este texto, ese ser antiguo que hizo, pues fue crucificado. Ok, ahora, el problema entonces no es solo que tú y yo cometamos pecados. El problema es lo que dice Romanos 5:12. Escuchen. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió ¿a quiénes? A todos. Todos nosotros nacimos en esta condición, incluyendo los bebés que vienen a la iglesia. Eso de que seguramente esta persona es pura no existe. No hay nadie puro, nadie. Pero es un recién nacido, eso no importa. Heredó la naturaleza de Adán. Adán, la naturaleza de Adán está en ese bebé, solo que no la vemos, apenas se va a desarrollar, pero de que se va a desarrollar, se va a desarrollar. Y la naturaleza de Adán es una naturaleza de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Adán desobedeció en el reino. ¿Estamos de acuerdo? En el huerto, él desobedeció. Y entonces esa desobediencia de Adán pasó a nosotros. Y por consecuencia vino la muerte. Entonces, mientras la sangre de Jesús resolvió nuestros pecados, Dios sabe que aún hay otro problema. El problema es la naturaleza de la persona. La sangre resuelve un asunto, pero la cruz tiene que resolver otro. Y entonces nosotros tenemos esta naturaleza. Todos nacemos así. Todos, absolutamente. Y tarde o temprano el pecado se va a desarrollar. Nosotros estamos aquí de lunes a viernes con los niños y el más pequeñito es Etienne. Es el más pequeño, ¿verdad? Y de repente vemos que Abby le dice, Etienne, para allá no, y ahí va para allá. Él quizás no está consciente de que la paga del pecado es muerte, pero lo que nosotros vemos en él y que es evidente es que la mamá le dio una indicación y él hizo otra cosa. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. Solo que ahora es una gracia, porque es pequeño. Pero cuando creces, la desobediencia ya no es una gracia. Toma otros matices y pasan otras cosas y otras consecuencias. Y todo eso viene gracias a Adán. Adán introdujo todo esto. Entonces, esta condición heredada nos enseña que tú y yo no solo cometemos pecados, sino que somos pecadores. Porque algunas veces lo que queremos es cambiar la conducta. Voy a dejar de hacer estas cosas. Ok, dejas de hacer ciertas cosas, pero sigues haciendo otras porque el pecado está en ti. Yo dejo de hacer ciertas cosas, pero hago otras porque el pecado está en mí. Adán está allí. ¿Tiene sentido? ¿Es claro lo que estoy diciendo? Entonces, todos nacemos con la herencia de Adán. Entonces, el problema no es solo la conducta, sino es la identidad de Adán en nosotros. Y cuando Cristo no está, todos vivimos bajo la identidad de Adán. Todos, porque nacimos en esa condición.
Entonces, la solución de Dios, por eso, para esto, no fue un consejo de cómo te puedes portar mejor. Por eso cuando vemos la Biblia como un libro de consejitos, y decimos, es que la Biblia es un consejo para que vivas mejor, tú te quedas en la parte conductual. ¿Cómo mejorar mi vida en 3 pasos? ¿Cómo mejorar mis finanzas en 3 pasos? ¿Cómo dejar de portarme mal? Y todo es conductual, pero lo de adentro, ¿cuándo va a cambiar? Tu conducta, mi conducta, es el reflejo de algo interno. De hecho, cuando tú y yo platicamos con la gente, sabemos que nuestras conductas vienen, muchas cosas son aprendidas, son cosas que aprendimos del pecado de nuestros padres, ¿no? Nuestra capacidad para pecar, ahí está, ¿ok? O sea, tú y yo somos pecadores potenciales, así crecimos, con una capacidad. Alguno de nosotros podría decir, yo jamás sería capaz de matar a nadie. Jesús dice que sí. Porque la gente regularmente decía cosas como, no, yo incapaz, ¿cómo crees que voy a asesinar a alguien? Dependiendo de las circunstancias, porque la semilla de pecado está en cada uno de nosotros y lo único que necesita es un poco de abono. Y si la circunstancia se da correctamente, por supuesto que en algún momento yo podría sentirme tentado a asesinar a una persona. Pero ¿cómo, pastor? Claro que sí. ¿O crees que no, esa semilla no está en ti? Y entonces la semilla, la naturaleza pecaminosa de Adán en cada uno de nosotros simplemente fue conducida por ciertas formas, normas, introducida, guiada por ciertos contextos. Y todos manifestamos los pecados, quizás diferentes, algunos parecidos, pero lo que demostramos todos es que todos tenemos la misma naturaleza. Así que el problema no es la conducta, el problema es la naturaleza. Y Dios lo sabía y decía, hay que tratar con esa naturaleza, la naturaleza de Adán, de pecado. Y para eso está la cruz. Por lo tanto, escuchen, la cruz no fue solamente un lugar de sufrimiento para Jesús, sino que la cruz es un lugar de juicio. ¿Por qué? Porque Dios determinó que Adán no debería seguir viviendo. El viejo hombre, el hombre nacido bajo la naturaleza de Adán, tiene que morir. No puede seguir vivo, porque ese hombre es un problema. Así que no puede seguir vivo. Nuestro problema es que lo queremos mantener vivo siempre. Pero ese hombre ya fue juzgado en Cristo. Dios no volteó su rostro a otro lado y dijo, no voy a castigar el pecado. No, Dios sí castigó el pecado, solo que lo hizo en uno inocente. Para que los injustos, los que estaban bajo la naturaleza de Adán, no tuvieran que pagarlo. Por eso platicábamos en el grupo en casa y yo les hacía esta pregunta: ¿por qué Dios decidió que para que Jesús viniera, para que viniera al mundo, por qué decidió que fuera el Espíritu Santo engendrando en María? ¿Por qué no Dios dijo, le voy a mandar a Adán una esposa como angelical, pura, santa, y que él tenga una relación, a José, y que él tenga una relación con, José tenga una relación con esta mujer purificada, santificada, para que de ahí nazca Jesús? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? Exactamente. Porque aunque Eva fue la primera en pecar, la raza no cayó cuando Eva pecó, sino cuando Adán, el primer hombre creado, decidió pecar. Así que el problema de la semilla, quien introdujo la semilla, quien trajo la tentación fue el diablo, quien cayó en el engaño fue la mujer, y quien hizo caer a la raza fue el hombre. ¿Tiene sentido? Entonces, por esa razón, Dios dice, yo puedo enviar a mi hijo encarnado, pero no puede tener una semilla de hombre, porque la raza cayó por un hombre. El engaño de una serpiente, la desobediencia de una mujer y las acciones de un hombre. Entonces, esa identidad en Adán es la que ha pasado a todos nosotros, porque a menos que alguien más haya nacido por el Espíritu Santo en este lugar,
Todos venimos de la misma raíz y estamos bajo Adán. Dios sabe que eso había que romperlo. Entonces, dice la Biblia lo siguiente, que este hombre, este Adán, tenía que ser juzgado. Ese hombre no debe seguir viviendo. Es hallado culpable. Es culpable de lo que le acusan en las actas. Jesús se sube a la cruz, lleva la culpabilidad de esa naturaleza adámica de todas las generaciones y la lleva a la cruz con él. Y entonces él no solamente paga por los pecados, sino que es crucificado por el pecador. Es crucificado por culpa de Adán, para que la naturaleza de Adán muera junto con Cristo en la cruz. ¿Tiene sentido? ¿Estoy siendo claro? Segunda de Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, algo que necesitamos entender es esto, es una verdad profunda, y es que Cristo no solo murió por nosotros, nosotros morimos con Él. Porque regularmente la gente dice: yo sé que Cristo murió por mí. Qué bueno que ya entendimos esa parte. En lo que estamos atorados es en no entender que yo morí con Él. Yo morí con Él en la cruz. Cuando creí en Él, yo morí con Él. Gálatas 2:20: mi antiguo yo ha sido crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive ahora en mí. No es una imagen, es una verdad espiritual. Pablo está diciendo: yo, cuando creí en Cristo, fui crucificado allí. Entonces, cuando Cristo va a la muerte, Dios incluyó al hombre viejo, el viejo hombre de nosotros ahí. Y aquí es donde es parte del problema. Porque nuestro problema en primer lugar es no entender que cuando creímos en Jesús, nos subimos a la cruz con Él. Y no es que te subas y te bajas, me subo, me bajo, me subo, me bajo, me subo, me bajo. No, cuando yo creí, mi antiguo hombre se murió ahí también. Ese hombre bajo Adán fue crucificado ahí por la cruz de Cristo, por el sacrificio de Jesús. Esto nos enseña que Dios no intentó reformar a Adán. Mi problema es que yo estoy intentando reformar al viejo hombre. Conducta. Dicen por ahí que chango viejo. Nosotros podríamos decir: Adán viejo no puede recibir nada nuevo. Hombre viejo no puede recibir nada nuevo. Así que Dios no está intentando reformar a Adán, pero tú y yo sí. Tú y yo sí. Estamos intentando reformar a Adán. Ayer estuvimos en nuestra primera clase de diplomado y tratamos cosas que vienen desde la infancia y muchas cosas. Ok. Pero si esas cosas que yo aprendo acerca de la sanidad del alma, del perdón, de soltar, yo no las fundamento en una nueva naturaleza, yo estoy intentando arreglar a Adán. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Ahora, ¿por qué estas cosas a veces no se predican tanto? ¿Saben por qué? Porque este tipo de enseñanzas no llenan iglesias, pero son fundamentales. Por eso vivimos un cristianismo tibio. De hecho, yo podría decir hasta un cristianismo fracasado. Porque nada más vemos cómo el enemigo y el pecado nos hacen caer una y otra vez. Y todos con una insatisfacción y diciendo: ¿por qué? ¿Y por qué no puedo sanar? ¿Y por qué no puedo soltar? ¿Y por qué no puedo avanzar? ¿Y por qué no puedo crecer? Y luchando una y otra vez. Y como que nos llegamos a conformar y decimos: bueno, a lo mejor esto es el cristianismo así, pues ya un día Dios vendrá por mí y ya. Y vivimos por debajo de lo que Jesús ofreció. Dios no intentó reformar a Adán, ni educar a Adán. Él no está intentando hacer eso. Tampoco está intentando como sanar a Adán. Dios lo llevó a la cruz. Así que todos los principios bíblicos que yo he aprendido, todos los principios conductuales, las verdades conductuales de mi persona que yo he fundamentado sobre Adán, no van a tener efecto.
Por eso puedo venir a un tiempo y vengo a la iglesia, levanto mis manos y puedo en ese momento decir, yo perdono a esta persona, y luego la siguiente semana la veo y me doy cuenta que la sigo odiando. Porque estoy intentando que Adán perdone. No puede. No puedo cambiar a Adán. Adán se tiene que morir. El problema es que hemos vivido mucho tiempo con Adán y es parte de lo que nosotros decimos, pues es que esto soy. Así soy yo. Así que lo que la cruz hace es que separa dos vidas. La cruz no solamente habla de muerte, también habla de separación. La cruz separa dos realidades espirituales. Escuchen lo que dice 1 Corintios 15, 22. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán una vida nueva. Así que yo vengo a la cruz y una cosa es Adán. El problema que tenemos el día de hoy es que cuando tú y yo hablamos de la cruz, dime qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas acerca de la cruz. Lo primero, dolor. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Sacrificio, sí, ok, pero ¿qué es lo que regularmente se enseña de la cruz? El perdón. Jesús murió en la cruz por ti. Jesús murió en la cruz por mí. Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesús pagó nuestros pecados. Jesús murió para perdonarnos. Ahora estamos bien delante de Dios. Jesús, y entonces, ¿saben qué hacemos la mayoría de nosotros? Nos quedamos en el perdón. Y la cruz es solamente un símbolo de perdón, sin entender que es un símbolo de muerte para nosotros. Y que ese hombre tiene que ser crucificado ahí. ¿Alguien? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? ¿Hay claridad? Bueno, entonces, ¿quién tiene que crucificar a ese hombre? ¿Yo? No, no puedo. La Biblia dice, cuando creímos en Jesús, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Quién lo crucificó? Dios. Entonces, ¿por qué siento que ese hombre sigue en mí? Ese es el tema. Ese es el tema. Lo primero que hay que entender es que esa muerte, si tú has creído en Jesús de todo tu corazón, tú ya estás muerto en Adán. Tu vieja naturaleza se murió. Ya no está viva. El engaño de Satanás es decirte que eso sigue ahí. Y entonces, por poner una ilustración, es como pensar en una persona que tiene un tumor en el cuerpo maligno. La persona va, hace los tratamientos correctos, la operan, le retiran el tumor. La persona está sana, ya está completamente sana, pero ella quiere seguir yendo a quimioterapias. Y se va a la quimio y se sienta y dice, yo me sigo sintiendo mal y yo creo que dentro de mí sigue el tumor, y entonces pónganme la quimio, y sale de la quimio peor. Porque ahora está metiéndole veneno a células buenas, sanas. Ahora las está matando. Entonces sale sintiéndose mal todo el tiempo y dice, ya ves cómo sigo enfermo, y el doctor le dice, es que usted ya no tiene nada. Pero como sigue creyendo que está enfermo, así se trata. Ese es mi tema con la enseñanza de los Alcohólicos Anónimos. Es ahí donde yo me atoro con ellos, porque me han invitado a predicar a esos lugares. Fui mucho tiempo, cada miércoles durante 5 años estuve yendo, y cada miércoles era la misma batalla. Escuchar a estas personas enseñar cosas como estas. Tú siempre serás un alcohólico, estás enfermo y vivirás así toda tu vida porque perdiste la batalla, eres un alcohólico, un adicto, estás vencido por eso te tienes que resignar y luchar un día a la vez. Y yo tengo todo un tema con eso, porque Jesús no dice eso. Jesús dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alcohólicos Anónimos, que yo respeto, ha ayudado a mucha gente a ese nivel conductual, a cambiar el hábito, a dejar el vicio, pero no cambió su condición interior. Solo corrigió el problema del alcoholismo, de la adicción, pero no trató con el pecador de adentro. Ese sigue ahí. Y el que antes era borracho, entonces ahora va a mentir, porque el pecado está ahí, ahí sigue. Porque el único que puede tratar con lo de adentro es Dios.
Y ese es el tema de cuando tú y yo podemos ir a terapia. Yo les he recomendado, vayan a terapia, pero tienes que saber que el terapeuta te va a dar herramientas, pero si tus bases no son buenas, si no entiendes que el problema está adentro y que solo Dios lo puede cambiar, nada te va a poder ayudar. El problema lo tengo yo adentro, lo tienes tú. Así que la vida en Adán está marcada por pecado, culpa y muerte. Pero la vida en Cristo está marcada por gracia, justicia y vida nueva. Así que la cruz marca el punto donde Dios termina una vida y comienza otra. Por eso no se trata de mejorar la vida vieja, sino de vivir una vida completamente nueva. De eso se trata. Cuando yo vengo a Jesús, mi yo pecador se queda ahí y yo recibo una vida nueva. Esta vida nueva es la vida en Cristo. Tú recibiste una vida nueva. Tu yo pecador está ahí, ya no está aquí. Y ese yo pecador es el yo de las adicciones, del rencor, del amor al dinero, de la vanidad. Y una maleta llena de cosas. Y entonces venimos, esto es lo que hacemos. Eso es lo que somos y esto es lo que hacemos. Y venimos cargando todo esto. Cuando venimos a la cruz, Jesús no solamente nos quita este peso, cambia esto y nos entrega esto. Pero no solo nos entrega esto, porque Él ya me entregó una vida nueva y ahora yo soy un nuevo Miguel en Él. Pero Él hace otra cosa, aún mayor. Cubre con su sangre. Entonces cuando Dios me ve, ve la sangre de Jesús sobre mí. Un nuevo Miguel. Y todo eso que está ahí ya no está. Yo ya no lo tengo y esa naturaleza ya no está. Así que lo que cambió fue el núcleo, lo de adentro. Y esto de aquí ya no me lo puedo quitar. Ya no, está en mí. Así como, no sé quién de ustedes pidió la naturaleza de Adán. ¿Alguien pidió la naturaleza de Adán y dijo yo quiero? ¿O solo nacimos así? Lo mismo pasa con la vida en Cristo. Por eso cuando Jesús está hablando con Nicodemo en Juan 3, le dice esto: Nicodemo, todo aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y entonces le dice, ¿y cómo puedo yo nacer así? Y le dice prácticamente, no es en tus fuerzas, tienes que nacer del Espíritu. Es una vida nueva que te es dada, Nicodemo, y si tú no la tienes, no vas a poder tener una relación con Dios, no vas a poder entrar a la vida nueva. Tu naturaleza interna tiene que cambiar. Por supuesto, Nicodemo ni idea tenía de lo que Jesús iba a hacer. Pero cuando Jesús fue a la cruz, también murió por Nicodemo. Porque Jesús abrió la puerta y entonces la naturaleza cambió. Y hoy cada uno de nosotros tenemos una nueva naturaleza adentro que está cubierta por la sangre de Jesús. Esta sangre que es la que satisface a Dios. Esta es la sangre que lo ve, que Él ve. Esta es la sangre que limpia mi conciencia. Esta es la sangre que el enemigo ve y dice, yo no tengo argumentos contra esa persona porque la sangre le cubre y está en una nueva naturaleza. Mi problema es que cuando no entiendo estas cosas, cuando yo no entiendo esto, lo que va a pasar es que yo me voy a sentir tentado a creer que yo sigo siendo esta persona. Y entonces ahora yo tengo a Cristo, pero quiero venir y tomar mi vieja naturaleza y bajarla y decir, es que yo creo que sigo siendo la misma persona.
y nos queremos volver a poner esto y nos comportamos como esto. Pero Jesús dice, esto está muerto, ya no tiene poder sobre ti. Y entonces me estás diciendo, Miguel, que todo esto, o sea, ¿cómo empiezo entonces solo creyendo? Pues la pregunta es, ¿cómo recibe una persona salvación? ¿Alguien aquí cuando muera va a ir al cielo? ¿Sí? ¿Cómo lo saben? Luego dicen, pastor, ya no quiero levantar la mano ni dejarla abajo porque haces preguntas. La Biblia dice que si hemos creído en Cristo con todo nuestro corazón, dice que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y aunque yo todavía no llego al final de mis días o Cristo no me ha llamado, yo sé que cuando me muera me voy con Él. La salvación ya la recibí. ¿Y cómo la recibí? ¿Por qué sé que lo recibí? ¿Porque me porto bien? ¿O por qué? Por fe. Porque creo en lo que Él hizo. Porque creo que Él satisfizo a Dios. Porque creo que Él pagó por mis pecados. Porque creo que Él obedeció en mi lugar. Porque creo que Él trató con lo interior. Que Él crucificó a mi viejo hombre, Adán, ahí. A la naturaleza adámica que yo tenía, la crucificó ahí. Así que yo solo recibo la vida nueva de Cristo y la salvación. Y de la misma manera que en fe recibo salvación por creer en Él, de la misma manera yo recibo una vida nueva y una nueva identidad. Y ese es el milagro que nadie ve, pero que pasa cada vez que una persona viene a Cristo. Le entrega su vida y si eso es sincero, en el acto el Espíritu Santo viene, crucifica, bueno, se hace válida la crucifixión de Cristo en la persona, la vieja naturaleza de la persona toma su lugar en la cruz y entonces hay una nueva persona viviendo dentro de ese mismo empaque. Pero esa nueva persona tiene ahora que aprender a vivir como una nueva persona. Porque cambia lo de adentro, cambia la raíz, la fuente, el núcleo, la naturaleza interna es lo que cambió en nosotros. Pero la única parte que no ha cambiado de nosotros, que no se ha redimido y que se va a redimir hasta el final, es este cuerpo. Y como ese nuevo hombre está viviendo en el cuerpo donde vivió la vieja naturaleza adámica muchos años, entonces ese viejo hombre, este viejo cuerpo está condicionado a cosas. Y por eso lucho. Por eso tengo batallas. Por eso las personas cuando dicen, es que yo no puedo perdonar, claro, porque Adán no va a perdonar. Es que no puedo dejar de hacer eso, claro, porque Adán no puede dejar eso. Pero si ahora tú sabes que estás en Cristo y tu fe en Él es real, tienes que saber que dentro de ti hay una nueva persona que está con una nueva naturaleza, la naturaleza de Jesús. No es la naturaleza de Adán, es la naturaleza de Cristo ahora morando dentro de ti. Y Jesús sí puede perdonar, y Jesús sí puede amar y puede ayudar. Jesús sí puede hacer estas cosas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros, para empezar, algunos decimos, sí, pastor, ya lo había leído, pero no lo habías entendido. Porque si lo entendieras, lo estarías viviendo de manera diferente. Otros podemos decir, yo ni siquiera había puesto atención en eso, porque somos mucho de decir amén a lo que se predica los domingos sin reflexionar en lo que se predica los domingos. Pero esto cambia totalmente cómo vemos el evangelio. Cambia totalmente. Ayer hablaba con Fernanda, la prima de mi esposa, y le decía que cambiar la conducta, queridos, ese no es el problema. Eso para el ser humano es importante. No, es que se porta así, es que se porta así, porque estamos cabezones. Esa es la razón por la que gente no creyente a veces se porta mejor que los creyentes. Pero Dios dice, es que el tema de la conducta no es el punto, es la naturaleza interna. Y ese que se porta muy bien, adentro sigue siendo Adán. Y si no cambia, esa persona nunca podrá estar en una relación conmigo. Y entonces la persona dice, quiero cambiar, no puedes. Quiero matar a Adán, no puedes. Por eso cuando nosotros decimos, es que tengo que morir a mí mismo, es que tengo que morir a mí mismo todos los días. ¿Han escuchado ese pasaje en la Biblia donde Jesús dice, deben tomar su cruz cada día y seguirme? ¿Y saben cómo lo interpretamos? Como todos los días yo debo morir a mí para darle lugar a Jesús. Y Jesús dice, no es lo que quería decir. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando leemos el resto de la Biblia hacia adelante, no habla acerca de eso.
Tomar la cruz todos los días significa que yo todos los días conscientemente recuerdo que ya estoy muerto. Tengo que tomar la cruz todos los días. ¿Qué significa? Todos los días debo recordar, yo ya estoy muerto. Ya no vivo yo, sino Cristo vive a través de mí. Entonces, Jesús, que está traducido de esta manera, es: ya no vive Miguel, sino que ahora Cristo quiere vivir a través de Miguel. Y entonces la pregunta que yo debo hacer, ¿ok? Yo, Miguel, soy ahora el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer, Señor? ¿Qué es lo que quieres hacer en este caso? ¿Qué es lo que quieres hacer en esto? ¿Qué es lo que quieres hacer en esto otro? Estoy dejando que Él viva su vida a través de mí. Entonces, hoy quiero dejarte con esto. Es un tema muy extenso y muy profundo, porque puede haber N cantidad de preguntas ahora mismo en este lugar. Y está bien. Lo que quiero dejarte en primer lugar es que si tú has creído en Cristo de todo tu corazón, la naturaleza de Adán ya no está en ti. Así que debes dar gracias por eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Lo siguiente, escuchen. La cruz es un hecho espiritual. Muchas personas creen que la cruz es solo un símbolo, pero la Biblia presenta la cruz como un hecho espiritual real. No es algo que pasará, sino algo que ya ocurrió. Esto significa que la obra ya está hecha y se activa en nosotros por la fe en Cristo. Romanos 6:6, lo repetimos: sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado, cuando creímos, fue crucificado en Cristo para que el pecado perdiera ¿qué? ¿Lo está leyendo conmigo? Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos. Porque entonces me siento atorado con este pecado que no puedo dejar y vuelvo a él una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque estás como nuevo hombre, ya me estoy adelantando un poco a los temas que vienen, pero como nuevo hombre estás recurriendo a las mismas estrategias que recurrió Adán y estás intentando en tus fuerzas arreglar algo que no puedes. Adán intentó arreglar el desastre que hizo y nunca pudo, lo empeoró. Así que lo que Dios dice es: Adán hay que darle cuello. Y el nuevo hombre, si algo tiene que aprender el nuevo hombre, es que el nuevo hombre no puede solo. Mientras Adán está completamente anulado para parecerse a Jesús, el nuevo hombre está completamente diseñado para parecerse a Cristo y ser guiado por Él. Pero cuando yo en mis fuerzas estoy otra vez tratando, y vas a ver, cochino pecado, ahora sí me las vas a pagar. Y oraciones, no así: Señor, ahora sí, esta es la última vez. Ustedes saben, esta es la última vez que me pasa. Yo creo que la vez anterior no fui tan determinado, pero ahora sí voy a ser determinado. Una semana después, 3 doritos después, ahí estás. Otra vez en el mismo lodo. ¿Y sabes qué ocurre? Que nos ponemos peor, porque decimos y empezamos con preguntas como: ¿y si realmente yo nunca he sido salvo? ¿Y qué pasa? Que a lo mejor estoy haciendo esto porque realmente no conozco a Dios. A lo mejor ni siquiera mi fe ha sido genuina, por eso estoy tropezando todo el tiempo. Por eso no puedo salir de aquí. ¿Les ha pasado o no? Y vuelves a intentar y fracasas una y otra vez. Entonces, cuando fracasamos una y otra vez intentando dejar cosas, deberíamos empezar a hacer una pausa y preguntarnos: ¿por qué fracaso una y otra vez? ¿No estaré haciendo algo mal? Y la respuesta es sí. Lo que estás haciendo es que estás intentando tú cambiar algo como lo cambiaría Adán, cuando Adán ya no mora dentro de ti y Adán nunca pudo. Entonces, el nuevo hombre, el nuevo Miguel, lo que tiene que hacer es recurrir a Jesús. Señor, yo no puedo con este pecado, pero tu palabra dice que tú pones en mí el querer como el hacer. Así que yo creo que tú, Señor, en mí puedes darme victoria en esto. Y descanso en ti. ¿Y ya? ¿Así? Claro, porque en Cristo las cosas se reciben por fe. Así que esto es parte de lo que quiero dejarte en esta primera sesión. La cruz cambia nuestra identidad.
La obra de la cruz no solo cambia nuestro destino, sino cambia quiénes somos, 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ya no somos definidos por nuestro pasado, porque nuestro pasado está ahí. Ahí está nuestro pasado. Ya no eres definido por ese pasado. Ya no eres definido por tus pecados que están ahí. Ya no eres definido por eso. Ahora somos definidos por nuestra nueva identidad en Cristo. Porque la cruz no solo dice tus pecados son perdonados, sino que también dice tu viejo hombre terminó. Se murió. Y entonces es donde yo ya no soy definido por nadie por eso. Me encanta la gente, bueno, la verdad es que lo estoy diciendo en tono sarcástico porque no me encanta, pero las personas que les encanta descolgar al viejo hombre de los demás y decirles cosas como, tú nunca has cambiado. Y eso que vas a la iglesia. Y no se ve en ti que Cristo esté. ¿Y dónde está tu espiritualidad? ¿Y dónde está tu fe? Todo el tiempo ya se te olvidó lo que eras y no sé qué. Y todo el tiempo nos están haciendo volver allá atrás. Quiero que tengas paz en tu corazón. Si tu fe en Cristo es genuina, tu viejo hombre está ahí. Y no se va a bajar. No puede. Así que ya no le creas. Ya no le creas al acusador que te dice, tú sigues siendo eso. Tú sigues siendo eso. Si alguien aquí está batallando con el tema de alguna adicción, quiero decirte algo, tú no eres un adicto. Si estás en Cristo, no eres un adicto. No lo eres. Eres una nueva persona, sin adicciones. Pero es que, claro, hay un cuerpo que te pide una sustancia, pero el núcleo ya cambió. Tú no eres lo que eras. Ya no. Tenemos que aprender a recibir la nueva identidad en Cristo. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Termino diciendo, la cruz es el inicio de una vida nueva. La cruz marca el final de una historia y el inicio de algo nuevo. Abre la puerta a una nueva manera de vivir. Una vida libre del dominio del pecado, una vida guiada por el Espíritu, una vida que refleja la vida de Cristo. Esto no significa que nunca habrá luchas. Significa que la naturaleza que nos dominaba ya no está. Ya no está. Así que la sangre perdonó mis pecados, pero la cruz puso fin a mi viejo hombre. Y cuando yo creí, fui crucificado con Cristo. Así que ese viejo hombre ya no está en mí. Ese viejo hombre es el que nos tiene tropezando todo el tiempo. ¿Tu viejo hombre ha sido crucificado? ¿Tu fe en Cristo ha sido genuina? ¿Crees esta palabra? ¿Crees que tu naturaleza antigua ha sido quitada? ¿Lo crees? Ahí es donde empieza el cambio. En el momento en el que tú crees esto, el comportamiento cambia como un resultado natural. Cuando una persona dice, es que no sé, yo como que siento que tengo un gordito adentro que le encantan los dulces. Es que a mí me encanta el azúcar. Pero cuando esa persona, ¿cuántos años llevas, Juan Carlos, de no comer pan? 5 años. Wow, increíble. Juan Carlos estuvo enfermo. ¿Te acuerdas, amigo? Él estuvo enfermo. Y le dijeron, tienes que cambiar tus hábitos. Y entonces él sabía que tenía que modificar su alimentación. Ahora, cuando tú le preguntas, antes era un hombre enfermo que batallaba con la alimentación. Pero yo lo he escuchado a él cuando alguien le pregunta, bueno, y dentro de todo, pues ¿tú qué haces o qué? Y él dice cosas como, yo soy runner, soy corredor. Él no empieza diciendo, ¿qué tal? Mucho gusto, Juan Carlos, estuve enfermo. Algo aquí cambió adentro. Y cuando él lo creyó y lo abrazó, y eso que es un hábito solamente, lo abrazó, la conducta cambió
de forma natural. Así es como opera la fe en Cristo. Tú abrazas algo que Jesús te dice que ya tienes y luego tu vida lo refleja. Y yo creo que Jesús me hizo de nuevo. Yo creo que no soy un hombre alcohólico. Creo que no soy un huérfano. Creo que soy un buen padre. Creo que soy un hombre nuevo en Cristo. Creo que no soy una persona víctima de mis arranques y de mi carácter. No lo creo. Durante 22 años él, porque eso no es un tema nuestro, es él, pero en mi caso, él durante 22 años ha dado testimonio en esas cosas, donde ahora la gente dice: Paz, no sé por qué eres paciente. Yo tampoco. No sé, porque créanme que no está en la naturaleza de Miguel caída tolerar a las personas. Y los cambios que tú has visto en tu vida, que tienen que ver con cosas profundas, no fueron tus esfuerzos. Lo que pasa es que ocurrió algo que a lo mejor apenas estamos como cachando. Lo de adentro cambió. Y ahora hay otra persona viviendo adentro. Antes era Adán, ahora es Cristo. Y como ahora es Cristo y Cristo es paciente, entonces ya no dices: ay, es que tengo, porque algunos están en Cristo, pero piensan como Adán: tengo que ser paciente. Y ustedes piensan que Jesús se paraba y decía: tengo que ser paciente con estos. La Biblia dice que Dios es paciente. Él es así. No se trabaja mentalmente. Él es así. Gálatas 5, y termino. Se los voy a leer, no está en mis notas, pero se los voy a leer porque creo que es importante. Y con esto nos vamos a lo que sigue. Gálatas 5, escuchen. Digo pues, andad en el Espíritu. 5:16, Reina Valera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Tú y yo, si Cristo ya mora en nosotros, entonces ¿en qué andamos? ¿En el Espíritu o en la carne? Entonces lo que Pablo está diciendo es: si Cristo ya está en ti, no te comportes como si no estuviera. Pero no está hablando acerca de que tú hagas tu mayor esfuerzo, sino está diciendo: déjate guiar por el Espíritu. Déjate guiar por él. Versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados, escuchen lo que dice. Si son guiados, no dice si se esfuerzan mucho, si trabajan mucho. Dice: si ustedes son guiados, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, lascivia, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque quien practica esto y lo goza, es obvio que está en Adán. Estas son las obras de Adán, son las obras de la carne. Dice: pero si son guiados por el Espíritu, no para que ustedes, si ustedes le echan muchas ganas, Grey, si le echas un buen de ganas, mira, mija, lo que va a pasar. No dice eso. Escuchen lo que dice el 22. Mas el fruto ¿de quién? De tus esfuerzos. Del Espíritu, el que ya mora dentro de ti, el Espíritu de Dios. Sus frutos, su fruto, su conducta, su carácter es lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No dice las van crucificando. Ya lo hicieron. Creí en Jesús y dejé de ser lo que era. No por mis fuerzas, sino por su sacrificio. Siempre es Él, ¿se dan cuenta? Por eso Efesios 2, 8 y 9 dice: y la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se jacte y diga, es que me convertí en tan buena persona después. Siempre es Cristo. ¿Saben por qué? Para que Él se lleve toda la gloria. Para que ninguno de nosotros diga, no, Señor, es que yo sí le eché un buen de ganas. Miguel, le echabas un buen de ganas a las cosas, arreglabas una y descomponías 10. Nunca has sido tú. Siempre he sido yo. Y eso que está allí, ¿sí? Eso que estaba allí, paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, es decir, si está en nosotros, si recibimos una nueva naturaleza, si Cristo mora en nosotros, dice, andemos por Él. Andemos en ese Espíritu. Seamos guiados por Él. Así que no nos hagamos vanagloriosos. Se refiere al hecho de, yo ya dejé eso. No. Por fe recibiste el regalo de ser una persona nueva. Y el Espíritu Santo te ha ido guiando a ser una persona diferente. Por eso dice, no seamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuál es mi trabajo? Abrazar y recibir esta bendición. Y el resto lo platicamos la siguiente semana. ¿Es algo bueno? ¿A alguien le ayudó esto? ¿Sí? ¿Les da respuesta a algunas cosas? ¿Y le saca otras preguntas? Qué bueno.